Mi nombre es Vanessa Mendoza Pedraza y voy a hablar sobre el movimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. El 1 de enero de 1994 entra en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en el que México, Estados Unidos y Canadá se convertiría en un mercado integrado. Al mismo tiempo, se levanta en armas el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, en el estado de Chiapas, ya que están en contra ante la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio y en contra del gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Este movimiento exigía mejores condiciones de vida y justicia para los campesinos e indígenas que viven en pobreza. Durante 12 días hubo enfrentamientos entre el ejército zapatista y entre las fuerzas federales mandadas por el gobierno, con un resultado de 100 muertos. La respuesta del presidente Carlos Salinas de Gortari ante este movimiento no fue más que reprochar que era un grupo violento y que quería manchar la imagen del gobierno y todo lo que había construido. Además, que solo han logrado tener retroceso y destrucción en el país. Sino la acción de ese grupo violento, armado en contra de la tranquilidad de las comunidades, la paz pública y las instituciones de gobierno. Es decir, en contra de lo que los mexicanos, durante tantas generaciones y con gran esfuerzo, hemos construido y que por eso tanto apreciamos. Lo que hacen es seguir acciones desacreditadas. En los países en donde así ha sucedido, solo han conseguido destrucción y retroceso. Después de estos días, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional se detuvo a dialogar con el gobierno para poder llegar a un acuerdo. A finales de 1994, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional se extendió a 38 municipios en Chiapas, mostrando así una gran fuerza que supuestamente el gobierno federal había detenido. Fue hasta 1995 que el presidente Zedillo declaró ante las cámaras de televisión que había evidencia de que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional aprendía nuevos actos de violencia en el estado de Chiapas y otros estados. Además declaró que el nombre de Marcos era Rafael Sebastián Guillén y que el líder zapatista era el comandante Germán, anunciando así la captura de ambos, pero esto no se logró. Durante todo el año de 1995 seguían los diálogos entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el gobierno federal. No fue hasta en febrero de 1996 que se sentaron a dialogar. En el pueblo de San Andrés se buscaba el reconocimiento de la cultura y los derechos de los pueblos indígenas que no estaban reconocidos en la Constitución. Ya que seguían las manifestaciones del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, obligaron al presidente Zedillo a establecer nuevos mecanismos de diálogo, de los cuales surgieron los acuerdos de San Andrés. Este movimiento no ha parado durante 25 años, ya que aún se sigue luchando por la justicia y reconocimiento de los pueblos indígenas y los campesinos que viven en pobreza en México. Además, que siguen buscando el apoyo del gobierno para poder salir adelante. Ahora hablaré sobre el movimiento de San Salvador Atenco. Entre los días 3 y 4 de mayo del 2006, en San Salvador Atenco, la Policía Federal Preventiva actuó de manera muy agresiva contra los manifestantes, ya que no solo hubo discriminación, sino violación de los derechos humanos y de la libertad de expresión, entre muchos otros. Los manifestantes eran los campesinos floristas que estaban en contra del aeropuerto, que mandaría a construir el gobierno, ya que éste les quitaría su trabajo y sus tierras. Los enfrentamientos de San Salvador Atenco fueron denominados como Masacre de Atenco por los activistas neozapatistas y como Rescate de Atenco por las fuerzas de seguridad y militares. Esta manifestación no solo provocó el arrestamiento de más de 200 personas, sino que también provocó la muerte de 2 personas y 23 violaciones a mujeres del mismo estado.
Hoy en día no se ha olvidado este gran enfrentamiento por parte de la Policía Federal Preventiva, ya que causó mucho daño a este municipio y provocó la desconfianza de los ciudadanos. Miembros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra protestaban por un plan para construir un aeropuerto internacional en zonas donde trabajaban floricultores. Los uniformados arremetieron de forma violenta contra los manifestantes. Mi nombre es Reséndiz Elizalde Carla Vianey, del grupo 410, y yo voy a hablar sobre el movimiento Yo Soy 132. Fue un movimiento ciudadano conformado en su mayoría por estudiantes de educación superior, tanto instituciones públicas como privadas, residentes en México, así como residentes y simpatizantes en más de 50 ciudades del mundo. El movimiento inicialmente buscaba la democratización en los medios de comunicación, la creación de un tercer debate entre los candidatos presidenciales y rechazó la imposición mediática de Enrique Peña Nieto como candidato en las elecciones presidenciales de 2012. Posteriormente, el movimiento Yo Soy 132 presentó un plan de 6 puntos que incluye diferentes temas de interés público. El nombre Yo Soy 132 se refiere a la autoafiliación y el apoyo al movimiento como el miembro número 132, tras la publicación de un video en el que 131 estudiantes contestaban a las declaraciones de algunos funcionarios públicos. Las protestas realizadas en contra del entonces candidato a la presidencia por parte del PRI en las elecciones federales de México del 2012 fueron un detonante que impuso la marcha en cadena a manifestaciones que se fueron uniendo a este movimiento. A pesar de lo declarado en el manifiesto Yo Soy 132, en la plática no es claro cuántos movimientos se han incluido, por ejemplo, hashtag anti-EPN. El movimiento fue autoproclamado a sus inicios de la primavera mexicana. Ante la respuesta del candidato, los estudiantes comenzaron a gritar consignas en contra, en tanto simpatizantes aplaudían y gritaban consignas a favor. Como forma de eludir la entrada principal, que se encontraba bloqueada por alumnos que protestaban, el equipo de seguridad resguardó al candidato durante varios minutos en el baño de la universidad hasta trazar una nueva ruta de salida, lo cual fue señalado al aire como por locutores de Ibero, estación propia de la universidad. El candidato salió de la universidad en medio de un operativo de seguridad, rodeado de centenares de jóvenes que protestaban con pancartas y máscaras de Carlos Salinas de Gortari, que coreaban protestas en su contra. El acontecimiento fue grabado por varios estudiantes y dichos videos publicaron casi inmediatamente en las redes sociales. Las principales cadenas televisivas del país, así como muchos periódicos nacionales, matizaron la noticia con el argumento de que aquella protesta no era auténtica expresión de los jóvenes universitarios, ya que se trataba. Por el contrario, el boicot político, además del presidente nacional del PRI, Pedro Joaquín Corwell, calificó a los estudiantes como un puñado de jóvenes que no son representativos de la comunidad de la Ibero. Asumió una actitud intolerante respecto a los planteamientos, así como hacia el candidato. Y pues frente a eso, rescató a la reacción de Enrique Peña Nieto. Me gustó mucho. El movimiento Yo Soy 132 fue interpretado por los análisis políticos como un movimiento histórico, a punto de inflexión a la ciudad mexicana. Lo cierto es que ahora el movimiento está en estado de hibernación, con pocos integrantes y ya sin página web, pero ha sido responsable de originar a su vez otros grupos y colectivos que han organizado y que han asumido la lucha social como bandera. Sabíamos que era muy difícil que no ganara el PRI. ¿Candidato, qué opina de estas expresiones, candidato? Y además, ¿qué va a pasar? Ni que estuviéramos organizando un movimiento social. Las derrotas y los éxitos de un movimiento social, pues determina quien mete el cuchillo en el tiempo.